Hola mis hermanos, este es el cuarto video sobre el Evangelio de Marcos y es el último que voy a hacer. La idea era leer a través de todo este mes 2 veces el libro de Marcos leyendo un capítulo cada día. Mi objetivo es que ustedes a través de tener un encuentro con la palabra, el Espíritu Santo te hable a tu vida y te transforme y te cambie. Yo les dije que hay 4 cosas que queremos hacer. Queremos leer, porque no podemos saber lo que algo significa o quiere decir, al menos que sepamos qué es lo que dice primero. No hay sustituto, tienes que leer el texto. Número 2, medita. Deja que el Espíritu Santo te hable directamente a ti. ¿Por qué te está llamando la atención este versículo en este momento? La segunda vez que lo leíste, otras cosas te llamaron la atención porque es por lo que estás pasando. El Espíritu Santo tiene algo para ti. Así que medita, pasa tiempo analizando, viendo la palabra de Dios durante todo el día sobre ese capítulo que leíste. Número 3, estudia. Lo que yo estoy dando es un poco de estudio. Quiero darte unas herramientas, pero tú puedes seguir leyendo, haciéndote preguntas, etcétera, para seguir indagando y sacando más y más y más. Ve cosas que se repiten. Yo te di estrategias de cómo cosas literarias que usa Marcos para decir su historia. Y número 4, es bien importante. Memoriza. Toma un tiempo para memorizar algunos pasajes de la Biblia, especialmente este Evangelio de Marcos. Algunas palabras de Jesús. Yo te aseguro que entre más lees y pones esa palabra en tu corazón, el Espíritu Santo la va a usar en el momento adecuado cuando tengas una necesidad. Bien, en esta última lección lo que quiero hacer es simplemente recordarte que hubo un propósito por el cual Marcos escribió su Evangelio. Ya te dije que quizás era posible, todo lo que Marcos escribió son basado en las enseñanzas o sermones de Pedro. Y si tú ya has leído 2 veces este libro, te das cuenta que los apóstoles no se pintan en una buena luz. Como que nunca entendieron lo que estaba tratando de decir Jesús o de hacer Jesús. Hasta después lo entendieron en su totalidad. Pero si hay cristianos que están sufriendo y están empezando a ser perseguidos por su fe y están terminando en la cárcel y les están quitando sus posesiones o ya no les compran, en ese tiempo el Imperio Romano los ve como un culto pasajero o lo que sea, y algunos los están torturando, o Nerón echándole culpa a los cristianos y están siendo quemados o muertos en el Circus Maximus. Podemos entender por qué. Marcos es el único que dice que cuando Cristo fue tentado, dice, y estaban las bestias ahí. ¿Por qué? Porque hay gente que estaba sufriendo en el Circus Maximus, quizás siendo echado a las fieras y a las bestias. En otra parte, cuando Jesús habla lo que cuesta seguirlo, el joven rico se va y Jesús dice qué difícil es, y dice Pedro, pues nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Y Jesús dice, de cierto les digo que todo el que haya dejado esto y esto y esto y esto y esto y esto tendrá 30, 60, 100 veces más en esta vida presente y en el siglo venidero con tribulaciones. Marcos es el único que pone tribulaciones. Vimos ya la estructura, mis hermanos, de cómo Marcos dice, este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El único al final que lo dice que es el Hijo de Dios es un romano. Entonces, si como cristianos estamos batallando y sufriendo, este romano se vio convencido por la forma de actuar de Jesús. Si tú estás sufriendo por seguir a Jesús y te estás preguntando, ¿valdrá la pena seguir a Jesús? Este pasaje, tienes que ver 2 cosas claras de él. Uno, es importante que sepamos y veamos claramente quién es Jesús. Y en toda esa mitad del libro que él pasa haciendo cosas y todos se preguntan quién es, quién es, quién es, quién es, quién es. Él está demostrando su autoridad sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la muerte, cosas que nosotros no tenemos control. Jesús tiene dominio, autoridad sobre todas las cosas. Luego, a la mitad, alguien más lo identifica como divino. Pedro, tú eres el Cristo. Pero Jesús empieza desde el capítulo 8 hasta el final del capítulo 10 a prepararlos para lo que significa su venida. Y los últimos capítulos del 11 al 16 son simplemente la última, todo ese tercio es la última semana de la vida de Jesús. Un tercio del libro son la última semana de la vida de Jesús. Ahora,
Es allí, mis hermanos, en ese periodo del medio, cuando Pedro finalmente lo identifica o lo reconoce como divino, que Jesús dice, empezó a enseñarles algo que no les había dicho antes. Y dice, y les hablaba claramente, no por parábolas, claramente les decía, el Hijo del Hombre ha venido para sufrir. Entonces vimos a este Jesús que tiene autoridad, y los discípulos tienen una idea, lo ven de cierta manera. Él va a venir, va a sacar a los romanos, va a ser de esta manera. Todos tenemos una idea y esperamos algo de Jesús. Pero Jesús dice, no les digas a nadie nada todavía. Él quiere prepararlos porque les empieza a decir una y otra vez, hay este ciclo. Jesús predice lo que va a pasar cuando lleguen allá a Jerusalén. Ellos están confundidos, dice, esto no calza con lo que yo espero. Y Jesús los reprende una y otra vez en esos capítulos del 8 al 10, que empezó con la sanidad de un ciego que no veía bien, que Jesús lo tuvo que tocar otra vez, y eso es lo que vemos en esos capítulos del 8 al 2, porque los discípulos representan a ese primer ciego que necesitan un segundo toque para poder ver claramente a Jesús. ¿Por qué? Porque la manera en que vemos a Jesús determina qué tipo de seguidores somos. ¿Vamos siguiendo a un rey que le lleva una corona o una corona de espinas? Dice Jesús, aún el Hijo del Hombre, ustedes no deben ser así, ustedes están poniendo su cosa en otras cosas. En el mundo se buscan esas cosas, pero en mi reino no es así. El que sirve a todos va a ser el más grande de todos. Aún el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar. Así como la primera mitad vimos todo su poder, la siguiente mitad del libro empieza a hablar Jesús de su sufrimiento, donde Él viene a sufrir y a dar. Viene a servir y a dar. Entonces, someterse a la autoridad de Jesús implica seguir en sus pisadas de sufrimiento al servir y a dar. Ahora, quiero simplemente terminar lo que empecé a hacer en el video anterior, haciendo un contraste, porque Marcos los hace, nos pone una historia enseguida de la otra. Pone a Jacobo y a Juan viniendo a Jesús para preguntarle que unos se quieren sentar a la derecha y otros a la izquierda. Y Jesús les dice, ¿qué quiere que hagan? ¿Qué quiere que hagan? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos tienen un concepto de ellos mismos, de la manera incorrecta que ven a Jesús, están ciegos todavía espiritualmente. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús les dice, no, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Enseguida tenemos a Bartimeo el ciego. Este hombre está ciego, este hombre depende de Jesús, no puede ver. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Él está consciente, él mendiga, él sabe que no tiene nada que ofrecer, él está ciego físicamente. Y le pide a Jesús que quiere ver. Jesús contesta su petición y cuando él puede ver qué hace, inmediatamente empezó a seguir a Jesús por el camino. Para seguir a Jesús tenemos que verlo claramente. Tenemos que verlo claramente. Entonces, con esto termino. ¿A qué tipo de Jesús está siguiendo? Él vino a sufrir y a dar. Si tú y yo vamos siguiendo a Jesús, vamos a sufrir en el proceso de dar. Todo el que quiera salvar su vida la va a perder. Jesús fue bien claro. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, para empezar a seguir a Jesús, necesitamos morir a nosotros. Que Él sea el Señor o el Rey. Quiero terminar simplemente haciendo una breve. Hay muchas personas que piensan, la deidad de Jesús se ve bien claramente en el Evangelio de Juan, porque es un evangelio que vino después y va desarrollándose más. Yo te voy a mostrar básicamente que Jesús es Dios en cada capítulo del Evangelio de Marcos. Voy a empezar diciéndote lo siguiente. En el capítulo 1 tenemos a Jesús y en el verso 3 dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Perdón, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganse sendas derechas. ¿Qué está citando? Está citando Isaías 40, verso 3. Y en Isaías 40, verso 3 dice, preparad el camino, una voz proclama, preparad el camino del Señor.
El Señor, si tienes una versión, la nueva versión internacional, está toda en letras mayúsculas, quiere decir Jehová, Jehová, o el yo soy, o yo soy el que soy. Y aquí está Juan preparando el camino ¿para quién? Para Jehová, para Dios. Está preparando el camino de quién? De Jesús. Jesús es Dios. En el capítulo 2, verso 7, vemos a Jesús que le traen a un hombre paralítico y él en el verso 7 le dice, tus pecados te son perdonados. Esa es nuestra necesidad más grande, mis hermanos, no la física. Y tus pecados te son perdonados. La gente lo dice, se está blasfemando. ¿Quién es el único que tiene poder para perdonar pecados sino solo Dios? Entonces dice Jesús, yo tengo esa prerrogativa para perdonar pecados. ¿Qué es más fácil decir? ¿Te perdono tus pecados o levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder. A ti te digo, levántate y anda. Y todos se quedaron sorprendidos. Jesús tiene poder para perdonar pecados. Jesús es Dios. En el capítulo 3, verso 27, Jesús tiene autoridad sobre Satanás. Y está diciendo en el capítulo 3, verso 27, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primeramente lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. En otras lo están acusando de que Jesús expulsó un demonio por el poder de Satanás. Y está diciendo Jesús, no, yo tengo autoridad sobre Satanás. Soy más poderoso que él. Yo tengo poder sobre Satanás. Solamente Dios tiene todo el poder así y Jesús es Dios. Jesús tiene autoridad. En el capítulo 4 vemos a Jesús, mis hermanos, está calmando una tormenta y camina por el agua. En el verso 39 dice, Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Y esto está haciendo referencia, mis hermanos, en el Salmo 107, verso 28-29 dice, en su angustia clamaron ¿a quién clamaron? Al Señor, a Dios. Y Él los sacó de sus aflicciones, cambió la tempestad en suave brisas, se sosegaron las aguas del mar. ¿Quién lo hace? Dios calma los vientos y el mar. ¿Y qué está haciendo Jesús? Exactamente eso. Jesús es Dios. En el capítulo 5, Jesús es transfigurado y su luz, toda su ropa quedó más blanca que lo que más puede lavar a alguien. Esa referencia al Antiguo Testamento. Pero ¿quién se parece hablando con Jesús? Moisés y Elías. Y hermanos, solamente dos personajes en el Antiguo Testamento subían a una montaña para tener comunión con Dios. ¿Quiénes se aparecieron hablando con Jesús? Moisés y Elías. Vamos a suponer que cuando está hablando Moisés y cuando está hablando Elías, se para el tiempo y aquí están haciéndolo. Están hablando con Dios, están hablando con Jesús. En el capítulo 6, versos 48 al 49, vemos allá a Jesús, el 48 y 49, que está caminando sobre el mar. Jesús camina sobre el mar. Y en Job, capítulo 9, verso 8, en la versión griega, traducción griega del Antiguo Testamento, dice en Job 9, 8, Él se basta para extender los cielos, somete su dominio a las olas del mar. Somete su dominio, o sea, camina sobre las olas del mar. ¿Quién es el que lo hace? El Señor. Dios es el que lo único que lo puede hacer. ¿Y qué está haciendo Jesús? Jesús está caminando sobre el agua. Jesús es el Señor. Él es Dios. En el capítulo 7, versos 31 al 37, Jesús alimenta a la multitud. Perdón, Jesús sana al final del capítulo 7 a un sordo y a un mudo. Y cuando termina, dicen la gente, las reacciones, todo lo hace bien. Y en Éxodo capítulo 4, verso 11, Dios desde la zarza ardiente le dice a Moisés cuando dice, es que yo no puedo hablar. ¿Quién te dio los labios? ¿Quién te dio la boca? ¿Quién te hace hablar? ¿Y quién le puso la boca al hombre? Respondió, ¿quién? El Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor o Jehová? ¿Quién hace al sordo y al mudo? ¿Quién le da la vista o se la quita? ¿Quién hizo eso? O sea, Dios tiene poder y está demostrando que Él tiene poder al sanar a los ciegos y a los sordos, etcétera. En el capítulo 8, versos del 1 al 10, mis hermanos, vemos a Jesús alimentando una multitud. Y esto hace referencia a lo que pasó en Éxodo capítulo 16, que es Jehová, dice Jehová, yo los voy a alimentar desde el cielo. Y Jesús multiplica los panes y los peces y de Él está saliendo y Él es el que alimentó a esa gran multitud, sin contar mujeres y niños, 5,000 hombres y luego después 4,000 hombres aquí en el capítulo 8. En el capítulo 9 está la transfiguración, como ya les dije.
Perdón, me equivoqué. En el capítulo 5, cuando él sana, levanta a la hija de Jairo, en el Antiguo Testamento, cuando vemos a personas resucitar gente, estamos viendo que tienen que clamar a Jehová para que les dé vida. Y Jesús no clama a Jehová. Jesús le dice a la niña, levántate, al muerto. Él tiene poder. Entonces todo lo que dije el capítulo 5 es el capítulo 9, la transfiguración. Y todo esto, les podría decir más capítulos, 8, 9, 10, 11, 12, culmina en el capítulo 14, cuando le preguntan, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Hijo del bendito. Él dice, sí, ego emi, sí, soy yo, yo soy es el nombre, o Jehová. Y esto hace referencia, Jesús contesta, y veréis al Hijo del Hombre. Está haciendo referencia al capítulo 7 de Daniel, versos 13 y 14. En esa visión nocturna vi, dice, a alguien con el aspecto del Hijo del Hombre que venía entre las nubes del cielo, se acercará al anciano de días, fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es eterno y no pasará. Su reino jamás será destruido. Jesús es el rey de un reino que no tiene fin. Jesús es Dios. Aquí Jesús está poniendo su punto de exclamación. Aquí no hay ambigüedad. Jesús reclama ser lo que ya ha probado una y otra vez con hechos, que Él es Dios. Pilato pregunta en el capítulo 15, verso 12, ¿qué voy a hacer con Jesús? Que se dice el rey de los judíos. Tu respuesta determina la eternidad. ¿Qué voy a hacer con Jesús? Yo solo te dejo con dos preguntas sobre este estudio de Marcos. ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver a Jesús claramente ahora después de haber leído a Marcos? ¿Lo puedes ver? Porque si tú ves a un Jesús que sufre, que viene y que da, Él te entiende cuando tú sufres. Él tiene toda la autoridad, pero Él vino a servir y a dar. Número 2, lo vas a seguir. De eso se trata este libro. Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿vas a seguir a Jesús o lo vas a dejar? Esto es muy importante. Seamos como Bartimeo, que los ojos se nos abren y seguimos a Jesús. Sigue leyendo. Dios tiene mucho para ti.